al 50%, al 60%. Se pueden crear ejercicios también manipulando esta ecuación de acá, ¿no? Te puedo decir, yo calcule el asentamiento, o el asentamiento que ha ocurrido hasta el momento son 8 centímetros, calcule el grado de consolidación del suelo hasta la tubería, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular esto de acá, esto te estoy dando como dato, y ya tienes el grado de consolidación, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Ya. Por este lado también podemos inventar ejercicio, ¿no? Bien, el factor tiempo. El T es el tiempo. Este de aquí, ¿no? El este. Ahora, para calcular el factor tiempo utilizamos estas ecuaciones de acá. Estas ecuaciones están en función a estos límites. El factor tiempo se de esta forma, obviamente. En cuanto el grado de consolidación sea menor al 60%, perdón, no igual al 60%, utilizamos esta ecuación de acá. Y en cuanto sea mayor al 60%, utilizamos esta ecuación de acá. ¿Listo? Nada más. Es lo único que voy a grabar. Gracias. Bueno, eso también se demuestra con la ecuación diferencial. Eso debieron hacer en suelo 1, demostrar esa ecuación. No se cae, ¿no? En Excel podemos programar la ecuación diferencial y tabular, ¿no? Pasar esa curvita de ahí y la que bien, estas son algunas ecuaciones para calcular el coeficiente de consolidación. Eso sale a través de un método gráfico de la curva de consolidación para una etapa de ciclo de carga. Este grafiquito es el método de Casagrande. Supongo que ya utilizaron este método de curva, ¿no? No vamos a hacer acá en cimentaciones, obviamente, que es para comenzar los cursos, ¿no? Ya vamos a aprender. Bien, lo primero que hay que seleccionar es el 50%, perdón, este tiempo de aquí. Aproximadamente es cuando la curva tiende a cambiar de dirección, ¿no es cierto? Y luego seleccionamos el T cuarto, la cuarta parte de este tiempo, intersecta aquí, medimos la distancia y la misma longitud medimos hacia arriba, y ese es el índice de vacíos inicial. Esto pertenece al índice de vacíos inicial y es a su vez ese grado de consolidación al 0%, ¿no? Por lo tanto, luego determinas al 100%, que es la intersección entre estos dos, dice ahí la condensación secundaria, y en ese 100% mides este entre 2 y tienes el 50% de grado de consolidación y tienes el T50 en un espacio logarítmico. Ya está, y con eso calculas el CB. El método de Taylor es en función a raíz del tiempo. Bueno, eso es más que nada para tenerlo ahí, por si acaso podría ser. Bien. Ejemplo, señores.
se realizó un ensayo de consolidación en laboratorio. Se realizó un ensayo de consolidación en laboratorio. En una muestra extraída del estrato de arcilla. En una muestra extraída del estrato de arcilla. Punto. Ah. Si el esfuerzo efectivo promedio en la capa de arcilla, si el esfuerzo efectivo promedio en la capa de arcilla se incrementa en 350 kilonewton por metro cuadrado. Se incrementa en 350 kilonewton. Pregunta: ¿cuál será el asentamiento total por consolidación? ¿Cuál será el asentamiento total por consolidación? C, perdón, B. En el ensayo de consolidación, para uno de los incrementos de carga, el tiempo para el 50% de consolidación, el tiempo para el 50% de consolidación fue de 12 minutos. Y la altura inicial de la muestra es de 25.4 milímetros. Fueron 15 minutos. 12 minutos. Luego, y la altura inicial de la muestra es de 25.4 milímetros. ¿Cómo? La muestra de arcilla fue drenada solo por la parte superior. ¿Eso quiere decir no? La muestra de arcilla fue drenada solo por la parte superior. Pregunta: ¿qué tiempo en días se requiere para alcanzar una consolidación? ¿Qué tiempo en días se requiere para alcanzar una consolidación del 60% de la capa de arcilla? ¿Qué tiempo en días se requiere para alcanzar una consolidación del 60% de la capa de arcilla en campo? Repito la pregunta. ¿Qué tiempo en días se requiere para alcanzar una consolidación
relación del 60% de la capa de arcilla en campo, ¿qué tiempo en días se requiere para alcanzar una consolidación del 60% de la capa de arcilla en campo? La superficie, digo, la estratigrafía es la siguiente. Bueno, ahí estás tú. Esta es una arena bien rara. Tenemos el nivel freático por encima de la altura es 2.4, 1.6. Obviamente estas alturas, ¿no? No necesitamos colocar. Bien, nos está dando como dato los coeficientes en el ensayo de consolidación. ¿Qué era el CC? Espero que esté muy claro. Solución. Bien, aquí nada nos está diciendo, calcula eso, ¿no? El asentamiento. Bien. Para calcular ese, lo primero que tenemos que determinar es el esfuerzo de ruptura, ¿ya? Según la metodología de Fersay, para nosotros determinar en esta capa de arcilla el asentamiento total, tenemos que calcular el promedio. ¿Qué significa el promedio? No significa que, bueno, calculas aquí, aquí, aquí y luego lo promedias. ¿No? Pero en esta ocasión vamos a calcularlo a la mitad de la capa de arcilla. ¿Listo? Es lo que significa. Bien, entonces vamos a calcular en el punto A el esfuerzo vertical efectivo. Si estamos diciendo que es a la mitad de la capa de arcilla, ¿cuánto es esta altura de acá? 2,25. ¿Cierto? Listo, ya tenemos esa altura, tenemos el esfuerzo.
calcular es el esfuerzo vertical inicial en el punto A. ¿Eso cuánto va a ser? 2.4 por quién? 17, ¿cierto? Más 1.5 por quién? Menos 9.8. ¿Por qué saber esto? Por eso ya sabes. ¿Okay? Vamos a ver. Más 2,25 por 18 menos 9,8. ¿No está ahí todo claro? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto sale eso? No sé. Estamos calculando entonces a la mitad de la capa de la. Siempre que un libro nos dice promedio es a la mitad, ¿no? Es el promedio. ¿Sí? Listo. Bien. Esto te saldrá una magnitud. ¿Qué más sabemos nosotros? ¿Qué más, señores? ¿A qué es igual el OCR? O para empezar, ¿qué es el OCR? ¿Qué es el OCR? Muchos saben. Índice sobre concentración. Bien, ¿esto es igual a bien? A la división. Sobre, ¿cierto? ¿Es igual a eso? Bien, entonces nosotros necesitamos esto de acá. Va a ser igual a esta magnitud por 5, como que nos está dando la meta, ¿no? En el examen eso ustedes lo van a calcular con el ensayo SPT. No hicimos SPT, la ciencia no es control, ¿no? Bueno, continuemos. ¿Cuánto sale esto ahí? Ya le calculé, ¿no? Luego, hay que identificar en qué caso estamos. ¿Qué es el caso? Si estás en un estado normalmente consolidado o sobreconsolidado. Si te está diciendo OCR, obviamente estás en el caso sobreconsolidado, ¿no? Solo que este índice de sobreconsolidación se divide en dos partes. Uno es el caso 1 y el otro es el caso 2. Para eso lo que tenemos que hacer es sumar este de acá más el incremento de esfuerzo. ¿Cuánto sale eso ahí? 74,18 kilopascales, ¿no? Entonces, aquí será pues 74,18 más, nos dice que se ha incrementado, ¿no? Dice, si el esfuerzo efectivo promedio en la capa de arcilla se incrementa en 350, es decir, este incremento de esfuerzo es 350.
Entonces, para determinar en qué caso estamos, tenemos que decir, este de aquí es mayor o menor al esfuerzo de preconsolidación. Supuestamente es mayor, creo. Sí. Bueno, acá sale con 500. 300. ¿Cómo? Es mayor al esfuerzo. Por lo tanto, estamos en el caso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es eso? Aquí está, ¿no? Si esto más esto es mayor al esfuerzo de conciliación, estamos en el caso, ¿cierto? Si es menor o igual al esfuerzo de conciliación, estamos en el caso. Estamos hablando en arcilla sobre consolidada. ¿Cierto? Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que para calcular el asentamiento total tenemos que utilizar esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Sí? Ustedes han pasado análisis estructural, ¿no? Ya bueno, es lo que ustedes han puesto ahí, ¿no? Tienen el CS, la altura del estrato, el índice de vacíos inicial, logaritmo, el esfuerzo de consolidación, el esfuerzo vertical inicial, más bien, ¿qué dato nos está faltando, señores? El índice de vacíos, ¿no? Para calcular el índice de vacíos, pues nos está dando la gravedad específica. Para calcular eso tienes que irte a las ecuaciones de relación de fase que están siempre positivos, esta ecuación es la que nos va a ayudar, ¿no es cierto? Estamos en la condición saturada. Entonces, bueno, ya lo más precisas, ¿no? ¿Cómo sería? Sería 18, 2.7 más E0 sobre 1 más E0 por 981, ¿no? Con eso ya obtienes índice de vacíos que sale 1.04, creo. ¿Ya? Entonces, ya tienes todos los datos. No te olvides acá de reemplazar 18, ¿no? Y vas a obtener tu asentamiento en metros. Quieres convertirlo a centímetros. ¿Listo? Vamos con el B. Bien, en el B, ¿qué nos pide? Nos dice en cuánto tiempo, ¿no? Se va a consolidar el 70% del suelo. ¿Está claro eso? ¿Sí, no es cierto? ¿Qué digo? En la fórmula la altura es hasta la mitad del estrato, ¿no? No. Toda la capa de arcilla. Sí, es toda la capa. ¿Ya? O sea, toda la capa saturada, ¿no? O sea, desde lo que está saturado hasta abajo. Este H0 de acá Ajá. es la altura del estrato de arcilla. ¿Ya? Es la altura del estrato de arcilla. Eso no sé aún. Bien, vamos con el B. Listo.
extraer datos, para calcular eso, tenemos que pasar por el ensayo de consolidación, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer aquí es ensayo de consolidación. Te está diciendo que en un tiempo de 12 minutos la muestra se ha consolidado ¿cuánto? El 50%, ¿no? ¿Qué dato más te está diciendo? Que aquí está mi muestrita, aquí le ha puesto su piedra porosa y el drenaje solo permitido hacia arriba, hecho, ¿no? ¿Dice así o no? Listo. La altura de este cuerpo de prueba, ¿cuánto era? 5.4. Eso es 2.54. Ya está. Listo. ¿Qué dato más nos da del ensayo de consolidación? Todo, ¿no? Bien. Esto de acá es menor o igual al 60%. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación de aquí. El TV es igual a Q cuartos. ¿Cómo era? U sobre 100, ¿o no? Al cuadrado. Ya está. El factor tiempo. Entonces, vamos a calcular el factor tiempo. Va a ser pi cuartos 50 sobre 100 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? ¿Sale o no sale, señores? 0. 196. 196. ¿Está bien? Bien, luego vamos a utilizar la otra ecuación, que es el TV, que es igual al CB por el tiempo, sobre... ¿Está bien así o no? ¿Sí, no? Listo. Entonces, reemplazo nomás, ¿no? Es 196 es igual a CB. Esto no lo tienes, esto te está dando como dato, que son, dice, 12 minutos por... ¿Cierto? En segundos. Listo. El HDR en centímetros va a ser 2.54 sobre al cuadrado, ¿no? El HDR en este caso va a ser toda la altura, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Está igual? ¿Cierto? ¿Cuánto sale el CB, señor? ¿Sale o no sale? Muy bien, he dicho. Miren, tu clase y la clase duele. Estamos en la universidad, ¿yo qué hago? Cada uno sabe lo que hace en su vida, ¿no? Ahora tienes que claramente se lo lleva de la universidad tiene con hablo. ¿Cuántos años tienes? Eso es ese, ¿ya? Obviamente es una arcilla, ¿no? Está la -3, la 10 con raíces pares, bien. ¿Listo? Ya hemos terminado. Este valor CB es representativo de lo que va a ocurrir en campo. ¿Se entiende eso? Ahora, nos trasladamos acá. En campo, o in situ, ¿cuánto será el HDR? 2.25, ¿no? Eso es igual a
¿Cierto o no es cierto? Porque tenemos dos fronteras permeables, ¿no? Esta es arena y esta de acá es arena, ¿cierto? La capa mide 4.5, entonces la condición más crítica de recorrido del agua va a ser la mitad, ¿no? Para que se escape o se disipe el exceso de presión. ¿Ya? 2.25. Listo. ¿Qué más nos falta para calcular el tiempo de consolidación? Ya hemos calculado este de acá. Nos falta calcular el TV. ¿Por qué el TV, ingeniero? Porque nos está pidiendo a un distinto nivel de grado de consolidación. ¿A cuánto nos está pidiendo? Al 60%. Esto es para 50. ¿No? Hay que calcular para el 60. Entonces el TV va a ser igual a pi cuartos. ¿Por qué pi? El mismo, porque es menor o igual a 60, ¿cierto? Si fuese 70 utilizas la otra ecuación. Entonces acá tienes 60 sobre 100, todo esto elevado al cuadrado. Eso nos sale, bueno, no sé cuánto sale. 2, 8. Listo. Bien, entonces, listo. Quiero calcular el tiempo. Ah, ya, será 0.283 va a ser igual a ¿qué? Al CB. El CB ya lo tenemos, que es 1.76. Estaban diciendo con 3 decimales ese valor increíble. No sé cuántos son. Por 10 a la menos 3 por el tiempo, esto es lo que nos está pidiendo. Sobre HDR. Esto es 225 por esto lo va a dar. ¿Cuánto sale el tiempo en días? Bueno, primero vas a salir en segundos, ¿no? Eso lo conviertes a días. ¿Cuántos segundos tiene un día? 24 por 60 por 60, ¿no? Entonces sería algo así. Te sale acá el resultado en segundos y lo divides por 24 por 60 por 60. ¿Cuántos días haces? 94 puntos. Ya le ponen 95 días, ¿no? 24 más un 4 de día. Listo, señores. Cierto, no es cierto. Bien, pasamos a resistencia al corte. Vamos a hacer resistencia al corte en este semestre. Ojalá, bueno, no hay peleados, creo que sí vamos a terminar. ¿Sí? No, el examen lo vamos a al revés, ¿no? La intención es que entiendan lo que está pasando, ¿no es cierto? Ya, si lo cambian una variable, es lo mismo. Te puedo decir, por ejemplo, bueno, en este caso es a 60. ¿Cuál es la cinema? Acá le pongo roca, ¿no?
overall, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Resistencia al corte del suelo. Bien, literalmente, ¿qué significa determinada resistencia al corte del suelo? Al igual que los otros materiales, el suelo responde a un criterio. Bueno, hay varios criterios, pero en la mecánica básica es un criterio de lectura. Ya todos sabemos. ¿Cuál es el famoso ecuación de decisión? Ya todos sabemos esta ecuación. Es la ecuación de Morkov. Bien, Muy bueno. entonces, los parámetros básicos que se necesitan para calcular esta ecuación, para determinar, necesitamos conocer esos parámetros, a los cuales se les conoce como qué. Parámetros de resistencia, ¿no? Lo que es la cohesión y la presión. Para determinar los parámetros de resistencia existen ensayos en el laboratorio y también existen ensayos en campo. Vamos a hablar de los ensayos en laboratorio. Ahora, los ensayos en laboratorio van a depender en función al tipo de suelo y a otras propiedades como el grado de consolidación. Específicamente, esto se divide entre arenas y arcillas. ¿Ya? Para arenas, por ejemplo, podemos realizar el ensayo corte y directo en condiciones consolidado arenal. ¿Ya? Las otras condiciones es casi imposible de realizar, en realidad no se debería hacer. Y luego tenemos el ensayo triaxial en condiciones como determinadas, o podemos hacer en condiciones consolidado no arenal. ¿Listo? En arcillas, ¿cuál es el ensayo más simple de realizar? Compresión. ¿Cierto? ¿Sí o no? Listo. Y luego también podemos realizar el triaxial, lo mismo que en arenas. Vamos a realizar cualquiera de los ensayos a cualquier condición, ¿no? Bien, ustedes ya se imaginan cada ensayo porque lo tienen en sus equipos seguros. ¿Por qué le denominamos compresión simple, señores? ¿Cuánto es el sigma 3? Entonces, el esfuerzo confinante es 0. Como también se le denomina con el nombre de compresión no confinante, ¿no? Compresión simple, compresión no confinada. Bien, el corte directo también ya se lo saben. Vamos a pasar directo al ensayo triaxial.
otros le llaman cohesión ordenada. ¿No? Entonces, para el ensayo pasamos al equipo triaxial para poder explicar lo que es resistencia. ¿Ya? Para realizar el ensayo triaxial, señores, ocurren tres etapas. La primera, la etapa de saturación. ¿Han saturado o no han saturado su muestra cuando hicieron triaxial? ¿Se recuerdan? No saturaban. ¿Por qué trabaja el triaxial en muestras saturadas? ¿Alguien sabe? Señores, ¿por qué trabaja el triaxial en condiciones saturadas? Porque es la condición más crítica del suelo. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que en épocas de lluvia empezamos a experimentar deslizamientos, caída de muros, tu casa se asienta, tu muro se agrieta, ¿no? Todo pasa en la época de lluvia, ¿o no? Los principales problemas que tengo en tu casa es que así en épocas así de viaje, no, ¿no es cierto? Todo viene a suceder cuando empiezan las lluvias, ¿o no? ¿Qué simplificación más quieren para no saturar el suelo? ¿No? Entonces, en esta época van a hacer estudios de mecánica de suelo, se traen su muestra, lo llevan a otro, le hacen corte directo y piensan que con eso van a diseñar. ¿Está bien eso? No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido hacer eso. ¿Ya? Por esa razón, que las muestras tienen que saturadas para elaborar o estudiar la muestra en condiciones más críticas. ¿Ya? Listo. ¿Cómo saturamos el equipo triaxial? Perdón, la muestra. El equipo no necesita. Supongamos que esa es la muestrita ahí y está rodeada por una cámara. ¿No? Ahí está la cámara. Si no parece, ya te lo imaginas. Tiene válvulas aquí que entran a la cámara y tiene válvulas que entran al interior de la muestra, ¿cierto? Entonces, a esto generalmente se le conoce fuerzas de contrapresión y a esto se les conoce fuerzas confinantes o de compresión. La saturación en las muestras se hace de manera progresiva. Es decir, tienes esfuerzo contra presión y aquí tienes esfuerzo de compresión. Esto generalmente tiene que ser mayor a 4 kilopascales a este acá. Si esto es 0, este será 4. Las arcillas logran saturarse al 100%, más o menos a niveles de esfuerzo de 300 kilopascales. ¿Y esto sería cuánto? 296. ¿Cierto? ¿Se entiende o no? Ingresas 296 al interior y acá 300. ¿No? Porque si hay mucha diferencia vas a consolidar el suelo en vez de saturar, no vas a alterar el estado del suelo. Te va a salir cualquier cosa. La etapa de saturación hay que tener bastante cuidado. Bueno, es lo que funciona en los equipos. El problema son los equipos manuales, bastante cuidadosos, pero hoy en día ya existen equipos automatizados, ¿no? Programas en el software y eso lo activa automáticamente. Y la máquina va inyectando presión gradualmente, cada 1 hora, cada 2 horas, 20, 30, 40 kilopascales, hasta llegar a los 300. Al final te muestra una gráfica que es en función al tiempo y el factor B. ¿Qué es el factor B? El factor B es la variación del esfuerzo confinante sobre la variación de presión de todos. Eso debería ser 1 para garantizar la saturación completa. ¿Ya? Entonces aquí aparece una curvita, que venía así, ¿no?
Bien, la siguiente etapa del ensayo parcial es la consolidación. ¿Qué tipo de consolidación? No es la consolidación que hemos hablado hasta ahora, sino que no tiene nada que ver con esa consolidación. ¿Ya? La primera, luego tenemos la siguiente. Consolidación. Pero esta consolidación no es endométrica, es isotrópica. ¿Qué es la isotropía, señores? ¿Isotropía, alguien? La denominamos isotrópica porque al combinarlo aquí en la muestra, la magnitud de las presiones en la dirección Z va a ser igual a la Y, va a ser igual a la E. Por eso es isotrópica. Eso ocurre en el ensayo de consolidación endométrica o bidimensional. No ocurre, el comportamiento es distinto. ¿Ya? Por eso que le pongo aquí esta letra de aquí, el I, porque representa la isotropía. ¿No? ¿Qué simula esa situación? Pues nada, es más una simplificación del estado, ¿no? Claro que hay equipos glaciales que simulan diferentes niveles de tensiones en cada una de las magnitudes, es decir, son celdas glaciales tridimensionales. Pocas universidades lo tienen, esos equipos muy caros. Bueno, en realidad lo han fabricado, ¿no? Una está en la Universidad de Sao Paulo y otra está en la Universidad de Brasil. Listo, tenemos entonces la economía isotrópica. La consolidación se realiza a las tensiones de confinamiento que tú quieras. Digamos, tú quieres un sigma 3 de 300 kilopascales, ¿ya? Pero estás en esta situación, ¿no? Entonces, si tú tenías el esfuerzo de contrapresión 296 y aquí tenías 300, aquí lo cierras en 300 y aquí lo incrementas a 600. De tal forma, la diferencia entre estos dos te va a dar un esfuerzo de confinamiento de 300 kilopascales. ¿Se entiende? No. Mucho estamos haciendo. Parece solo dos. Ya. La última etapa. Bueno, tienes que esperar pues que tu curva de consolidación, ¿ya? Para pasar a la siguiente etapa tiene que dibujar esto aquí, ¿no? Ahora sí, tiene que estar en la etapa de consolidación secundaria para iniciar ese seguimiento. Listo. Luego, la tercera etapa, cizallamiento. Ahí está, cizallamiento. Bien, la etapa de cizallamiento es cuando accionamos el motorcito debajo del equipo de acción, ¿cierto? ¿Cuánta es la velocidad común? 0.05 milímetros por minuto. Entonces es un sellamiento a deformación controlada, ¿no? A deformación controlada. Bueno, aquí vas a obtener tus datos de esfuerzo desviador, deformación axial, ¿no? Entonces, aquí vas a determinar la deformación axial. Esto es igual a delta H sobre H. ¿A qué es igual el esfuerzo desviador, señores? Sigma 1 menos sigma 3. Bien, una vez que está claro las tres etapas del equipo del ensayo triaxial, a su vez se dividen en diferentes tipos de ensayo. Primero tenemos el ensayo conjunto. ¿Qué significa el U, señores? No consolidado, no reconocidos. Listo. Bien, en este tipo de ensayo se tendrá que saturar la muestra
saturación. Y el ensayo U está destinado para aquellos suelos muy blandos, ya, que están por debajo del nivel freático, en condiciones saturadas. La norma no te obliga a saturarlas porque se supone que ese suelo está en condiciones saturadas. Si no, no se puede hacer ese ensayo. No puedes tú extraer una muestra por encima del nivel freático, y luego no saturar y hacer el ensayo. Desde ahí está mal. Si no te vas a salir los resultados que aparecen en los libros, mucho menos los estudios. Entonces, sí o sí, el ensayo tiene que estar, la muestra tiene que estar saturada. ¿Se consolida? No se consolida. Dice cizalla, ¿en qué condiciones? En las condiciones no drenadas. Por lo tanto, en este ensayo, la presión de poro es mayor, igual o menor a 0. Mayor a 0. Vas a poder registrar el exceso de presión de poros. ¿Tenemos variación de volumen del suelo o no? Está en condición, no se ha consolidado y está en condición no drenada. No tenemos variación de volumen. ¿Ya? Luego los resultados podemos graficarlo en un espacio tridimensional de Moll-Coulomb, el criterio de ruptura, ¿no? Conoce sigma 1, conoce sigma 3. La particularidad de este ensayo es casi similar al ensayo de compresión simple, es que la envoltoria va a ser igual a una beta, y eso va a ser igual a la resistencia no drenada. ¿Cierto? Entonces, las curvas o los círculos de Mohr siempre van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay deformación volumétrica. Cualquiera sea el incremento de esfuerzo que tú le vas a dar, va a ser opuesto directo y proporcionalmente a la presión de poros. Haciéndolo así. ¿Ya? Es como la valvulita, ¿no? ¿Recuerdan el recipiente con el resorte? Imagínense que la válvula está cerrada. ¿El resorte va a trabajar alguna vez? No, ¿no es cierto? Cualquier esfuerzo que le pongas va a ser opuesto sobre el agua. Es lo que está pasando acá. Y por eso siempre se va a responder con las mismas. Nunca va a cambiar el círculo. ¿Ya? Así le pongas los kilopascales de presión. Bueno, luego tenemos el CIU. En el CIU, señores, ¿saturamos o no la muestra? Obviamente que sí, ¿no es cierto? ¿Consolidamos? También, ¿cierto? Y luego si hallamos en condiciones drenadas o no drenadas. No drenadas, por eso se dice consolidamos, no drenadas. Entonces, en este ensayo, ¿tenemos variación de exceso de presión de poros? Sí. ¿Tenemos variación de volumen o no? No tenemos, ¿no? No tenemos variación de volumen porque está en condición no drenada en la etapa inicial. ¿Ya? Listo. Bueno, es en particular este ensayo, es el único que más o menos, bueno, presenta un comportamiento casi completo del suelo. ¿Eso da? Vamos a terminar con una. Este es el espacio de Moll-Coulomb. Tienes cortante y tienes el esfuerzo. Entonces, voy a graficar. Ustedes saben que graficar el envolvente utilizamos 3 ensayos, ¿no? Aquí solo voy a graficar un círculo nada más por el espacio, ¿no? Necesitamos una pizarra nada. Entonces, voy a graficar un círculo. Saben qué hacer, ¿no es cierto? Si no, pues, se me imagina. Es un círculo.
solemos graficar ciclos de Moore en condiciones de esfuerzos totales, es decir, esto va a ser sigma 3. Para un ensayo, supongamos de 300 kilopascales. ¿Ya? Pero en ese ensayo tú has registrado el exceso de presión de poros en ese ensayo. El máximo nivel de esfuerzo que se generó por la presión del agua. Entonces, eres capaz de calcular el efectivo. De tal forma que esta distancia va a ser ¿qué? La presión de poro, ¿no? Es decir, este de acá es igual a este de aquí menos el círculo retrocede, ¿no? Entonces vas a tener 6 círculos de Moore, unas que representan en condiciones de esfuerzo total y las otras 3 que representan en condiciones de esfuerzo efectivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener dos envolventes. Una envolvente que va a pasar para acá, algo así. Y la otra que va a ser algo así. Ahí está. La ecuación de este envolvente del tramo, perdón, de los ciclos en condición efectiva va a ser así. Y la ecuación de esta cohesión es cohesión normal. ¿Cuál es phi? Este de acá. Esta es la nutrición. Y esta es la nutrición efectiva. Este de aquí es la cohesión efectiva. Y este de acá es la cohesión total. ¿Se entiende? Siempre, generalmente la cohesión efectiva es menor que la cohesión total. Y este de acá es mayor que la total. Por eso que en arenas la cohesión efectiva se reduce a menos de 1, sale 0,7, 0,5, ¿no? Bien, ¿no? Listo. Luego tenemos el ensayo 6D. Bueno, en el ensayo 6D, señores, vamos. ¿Se revisa la saturación? Claro que sí. La consolidación también. El cizallamiento también. Solo que esto es en condiciones frenadas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso, ingeniero? Pues el exceso de presión de poros es 0 y la variación de volumen es mayor que 0. Porque permites que el suelo drene durante la etapa de poro. ¿Entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los esfuerzos totales son iguales a los esfuerzos efectivos. ¿Ya? Al momento de calcular tus esfuerzos cortante y total, ¿ya? Vas a tener solo una envoltoria. Es decir, la envoltoria efectiva. Ingeniero, quiere decir que mi envoltoria efectiva y total son iguales. No, no es que sean iguales. Como le has permitido drenar, lo que vas a encontrar es la envoltoria efectiva y no la total. Si tú quieres encontrar la total, tienes que hacer este ensayo. ¿Listo? Esta envoltoria efectiva, si estás haciendo en el mismo tipo de suelo, debería coincidir con esta envoltoria en este tipo de ensayo. ¿Ya? Es decir, el mismo tipo de suelo, confinado a la misma presión o extraído del campo a la misma presión, literalmente el mismo suelo. ¿Ya? Siempre van a tener una sola envoltoria efectiva y una sola envoltoria total. Hasta con esta de acá, bueno, aquí ya no hay tiempo para explicarles, pero es posible obtener la envoltoria efectiva también en este sitio. ¿Ya? Esta es la envoltoria no granada. ¿No? Bien, nos acá tenemos circuitos así. Acá tenemos tu ángulo de inicio. Y acá tenemos tu posición. Eso es la resistencia en suelos. Vamos a hacer un ejemplito y control la siguiente. ¿Qué va a venir en el control? Bien, teoría de la
no teoría, obviamente la interpretación de la norma S250, más ejercicios del ensayo de consolidación y ejercicios del ensayo corte, ¿no? O te digo, extenso corte. ¿Ya? Entonces mañana terminamos con esto, la primera hora, y luego entramos a lo que es exploración. Mañana les estoy entregando la lista número 1, pero para la lista número 1 les voy a dar un poquito más de tiempo, porque vamos a terminar con SPT y CPT. El ensayo CPT y CPT, perdón, va a entrar en el control.